Cuando hablamos de la traducción de la Biblia, necesitamos retroceder muchos siglos, inclusive hasta milenios, para poder entender que esta tarea, que a la vez es un arte, nos ha acompañado desde que el ser humano empezó a comunicarse a través del lenguaje. En el caso de la Biblia, obviamente, desde que la revelación de Dios empezó a comunicarse primero por muchos años, por muchos siglos, casi un milenio, vía oral, y a partir de más o menos el siglo X antes de Cristo empezaron a aparecer los escritos que después llegaron a formar lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, y finalmente la Biblia entera en la época del Nuevo Testamento. Quien ha hecho más o menos un recorrido de lo que es la historia de la traducción bíblica sabe que en la época del exilio, siglo IV, tercero, especialmente segundo, surgió una traducción que hasta el día de hoy le sirve especialmente a los eruditos y especialistas en el área de la traducción como una de las fuentes o testimonios para ese trabajo, que es la versión griega de la Biblia, que se conoce con el nombre de Septuaginta. Esa traducción también nos sirve para aprender mucho de esta técnica de la traducción y cómo desde esa época los traductores tuvieron que hacer ajustes, sin duda discutir, hablar, llegar a consensos, tomar de entre toda la riqueza del vocabulario, de las formas de expresarse, de géneros y formas literarias, cuál sería el mejor camino para comunicar de manera más efectiva el mensaje de la palabra. Y así podemos seguir hablando de tantos caminos a través de los cuales la palabra del Señor recorrió y ha recorrido hasta nuestros días, pasando por otros textos, además del hebreo, arameo, griego, etcétera, latín, hasta nuestros días en el mundo nuestro, que sería el castellano para quienes tenemos al español como nuestro idioma, y aquí en nuestro continente americano, además de los idiomas mayoritarios, entre los que contaríamos principalmente al inglés después del español, pero hay partes de nuestro hemisferio donde se habla en cantidades grandes de millones de personas, como es el portugués, también el francés, en algunos lugares el alemán. Y hablando de los idiomas originarios, se han contado cerca de 1000 idiomas amerindios que se han hablado y se siguen hablando en nuestro continente. Y las diferentes organizaciones que han trabajado en nuestro medio, diferentes ministerios que han existido, este trabajo de hacer llegar la palabra de Dios, especialmente a lenguas indígenas, pues también ha sido un tremendo desafío, pero a la vez una de las mejores experiencias que alguien que ha sido llamado a ese trabajo puede experimentar. Hablando de todo ello, pues yo quisiera compartir con ustedes este tema de la traducción y especialmente enfocarlo en el título que le di a un ensayo que escribí hace algunos años que titulé Para que se entienda. Uno de los lemas de la organización con la que trabajé por muchos años dice que la palabra de Dios, en el idioma que la gente pueda entender, al precio que pueda pagar y en el formato más adecuado. Me parece que ese lema que direcciona el trabajo de la traducción efectivamente ofrece lo que es el trabajo. Yo obviamente quiero enfocarme más en el aspecto de la comprensión. Y por eso hablo de
para que se haga entender, que se entienda, para que se entienda. Interesante que cuando uno revisa su Biblia y se encuentra con textos como el de Nehemías 8:12, que habla del momento cuando la Biblia, ya en el idioma que el pueblo de Dios conocía más en esa época, que era el arameo, escucha por primera vez la palabra de Dios leída en ese idioma que era de su corazón, su idioma materno. ¿Y cuál fue el resultado de escuchar la palabra en su idioma y de entenderla? Hacer fiesta. Celebrarlo con una gran fiesta de alegría. Y en el caso del Nuevo Testamento hay un texto en Hechos 8:30, cuando en el encuentro de Felipe con este oficial que se encuentra en el camino y que lo ve leyendo el libro de Isaías, Felipe le hace la pregunta: ¿entiende usted lo que lee? Y allí, tanto la experiencia o lo que narra Nehemías como lo que narra el libro de Hechos, realmente nos debe de servir de base, no solo a quienes trabajamos en el ministerio de la traducción de la palabra, sino también a los líderes de las iglesias, a los que tienen como su tarea enseñarla, predicarla, proclamarla. Sí, ¿para qué traducimos la Biblia? ¿Para qué hacemos que la palabra de Dios se presente en el idioma de la gente? Ya los estudios de comunicación, de lingüística, etcétera, etcétera, han demostrado que para que el poder transformador del Evangelio impacte la vida de la gente, la vida de las comunidades, la vida de los pueblos, tiene que ser traducida en el lenguaje de su corazón, en el lenguaje materno. Es la mejor manera que cause impacto. Nunca me olvido de un testimonio de una hermana indígena en el Ecuador, cuyo idioma materno es el quichua. El día que se presentó la Biblia y se leyó la Biblia en su idioma, ese día ella, en el momento en que se hizo el llamamiento, pasó para aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y al día siguiente, muy de mañana, llegó a la casa del misionero para pedirle perdón y decirle: quiero pedirle perdón porque usted ha pasado años leyéndome la palabra, pero en castellano, y aunque lo entendía, no me impactó, no me llegó tan profundo como anoche cuando la escuché por primera vez en mi idioma. Y uno puede repetir ese tipo de testimonios alrededor del mundo. La palabra de Dios en el idioma de la gente. Y no puede hablarse de la palabra de Dios en el idioma de la gente si esa traducción es hecha de tal manera que pueda ser entendida de la mejor manera. Y por eso en este proceso o trabajo de traducción siempre insistimos a los traductores que mantengan el balance entre fidelidad al texto fuente y naturalidad al texto receptor. O sea, que se mantenga la fidelidad, obviamente, del mensaje de la palabra, tal como se están presentes en el hebreo, griego, arameo, pero que cuando se traduzca al idioma del pueblo, al idioma de la persona, ésta lea el texto o lo escuche de tal manera que cuando lo capte, su primera reacción dice: no, esto no puede ser una traducción. Dios permitió que su palabra se escribiera en mi propio idioma. Entonces, cuando alguien reacciona así, uno celebra con alegría el hecho de que, en efecto, el trabajo que se ha realizado ha sido fabuloso. ¿Cómo se llega a eso? En la actualidad, a partir del desarrollo de tantas ciencias como son la lingüística moderna, la antropología y todo lo que es la traductología y la ciencia de la comunicación, se ha llegado a la conclusión que la traducción más fiel es la que se basa
en el significado, no la que se basa en vocabulario, en estructuras gramaticales, sino en el significado. Cada idioma, de los casi 7.000 idiomas que hay en el mundo, tiene sus características propias. Obviamente todos los idiomas tienen ciertos elementos que se llaman universales, pero junto con ello hay toda una serie de cualidades o características de cada idioma que al traducir de un idioma al otro idioma se tienen que considerar tanto las características lingüísticas del idioma fuente como las del idioma receptor. Y entonces, para hacer una traducción fiel y natural, la traducción fiel y natural se basa en el significado, en el sentido del mensaje. Y a este tipo de traducción la conocemos o lo conocemos con el nombre de traducción por equivalencia funcional o por equivalencia dinámica, que es hacer una transformación más que traducción, una transformación del idioma hacia otro idioma, de tal modo que lo que se entendía de manera natural, quienes leían o escuchaban el idioma fuente, ahora quienes escuchen o lean el idioma receptor, capten el mismo mensaje con el mismo impacto que tuvo la primera o las audiencias o lectores del idioma fuente. Para ello, pues, se hacen muchos ejercicios, pero quizá la mejor manera de entender esto que estoy diciendo es pensar en la traducción de la Biblia en al menos 3 niveles. Hay un nivel de superficie donde se encuentran las grafías o los fonemas, lo que se escucha. Si uno escucha un idioma o algo que se dice o lee algo que se escribe y los signos son los mismos del idioma de uno, no tiene problema. A ese nivel la comprensión llega sin problema. Pero ¿qué pasa cuando uno quiere moverse, por ejemplo, del hebreo al español y quiere entender la palabra allá en el nivel de superficie, ve los signos y dice esto, no sé qué es, ¿no? Aún si se translitera, para usar una frase que todo el mundo ha escuchado quizá, o por lo menos más que otras partes de la Biblia puede leer o escuchar, es la primera frase con la que empieza la Biblia, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Si yo leo eso o lo escucho, si no sé hebreo, no entiendo nada. Pero si leo o digo o escucho, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, de inmediato lo entiendo, no necesitan explicarme más. Pero eso no se puede hacer cuando se habla de traducción, especialmente cuando se habla de traducción de dos idiomas tan distintos como son el hebreo, el español, el griego y el español. Entonces hay que moverse a otro nivel más profundo, que diría yo el segundo nivel o nivel intermedio, en el que se encuentran tanto el idioma receptor como fuente a nivel de léxico o vocabulario y de estructuras gramaticales. O sea, ahí puede haber cierto conocimiento, pero en una forma más en lo que nosotros llamamos traducción literal o formal, donde se trata de mantener el mismo tipo de vocabulario, el mismo orden gramatical, que es lo que a veces pasa con versiones como la Reina Valera 1909, de alguna manera la 1960 u otras traducciones bastante literales, que uno entiende lo que lee, pero llega a textos donde la traducción se hace muy difícil de comprender. Especialmente esto ocurre con traducción de lo que son expresiones idiomáticas. O sea, traducir literalmente una expresión idiomática, si la persona que la lee en el idioma receptor no entiende lo que se quiso decir originalmente, suena quizá muy bonito,
pero no lo van a entender. Una manera el ejemplo más conocido es el de Romanos 12:20. Y si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer; si tuviese sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Bueno, uno entiende, más o menos. Quizá muchos de las generaciones jóvenes no entenderán eso de ascuas de fuego, pero entiende lo demás. Sin embargo, si les preguntas qué significa ese texto, la mayoría no va a decir, y lo va a quizá interpretar literalmente, como hemos oído muchos chistes al respecto, ¿no? De una tribu que captura a los enemigos, y como ya han sido cristianizados, pues vamos a comportarnos cristianamente. Entonces lo amarran, lo llenan de comida, lo llenan de agua, y están casi listos a echarles carbones encendidos sobre la cabeza cuando de pronto llega el misionero. ¿Qué van a hacer? No se están comportando cristianamente, pero dice sí, pero estamos siguiendo literalmente lo que la Biblia enseña. Pero si uno abre un texto como Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, todas esas versiones nuevas, uno se da cuenta que los traductores no se han quedado a nivel de vocabulario, no se han quedado a nivel de estructura gramatical. Han ido más profundo, que es el tercer nivel, que es el nivel del sentido, de lo que realmente se quiere comunicar. Y entonces uno escucha, por ejemplo, traducciones como: dar a tu enemigo, si tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque haciendo eso le sacarás los colores de la cara, o harás que se sonroje de vergüenza, etcétera, etcétera. El elemento de vergüenza es el que debe de resaltar, y si tú no sabes eso y lees una traducción muy literal, no, el mensaje va a quedar distorsionado. Y así hay una gran cantidad de textos bíblicos que, traducidos literalmente, uno puede entender las palabras, entender las oraciones y las frases, pero el mensaje llega o mal o totalmente distorsionado. Entonces, cuando se habla de traducciones para ser entendidas, no solamente se debe de hacer este elemento de traducir basadas en el significado, y este es el último ejemplo o indicación que doy antes de terminar mi charla ahora, es agregarle dos cosas más a la traducción. El reconocer que la Biblia es literatura, es una joya literaria. Y por lo tanto, si la palabra de Dios en los idiomas originales se escribió de tal manera que se convirtiera en una verdadera joya literaria, la traducción no puede ofrecer lo mínimo. Tiene que ofrecer igual, la traducción tiene que ser una obra literaria. Entonces el traductor o los traductores necesitan estar formados en el área de la literatura. Por eso cuando armamos equipos buscamos a gente con orientación más literaria, poetas, que realmente le den ese sabor y ese nivel y esa calidad artística del lenguaje. Y finalmente, especialmente porque nosotros no vivimos en el contexto histórico, cultural, social, religioso, geográfico de la época bíblica, nuestra traducción también, ya sea directamente en el texto o en las introducciones o en las notas a pie de página, necesitamos también explicar o invitar a nuestros lectores o escuchas a que se metan a ese mundo cultural y social de la Biblia a través de información que les dé el contexto necesario para entender muchos de los textos y pasajes de la Biblia. Me parece que esta tarea implica o requiere de hermanos y hermanas bien formadas, bien estudiadas, bien entrenadas para esta tarea. Y que también nuestro público sea paciente. Las traducciones duran muchos años, a veces más de 10 años, porque es un proceso muy largo, pero se puede lograr y lo hemos hecho con las Biblias que hemos publicado.